Ok, los canelones de ricota y espinaca. Vamos a hacer primero lo que va adentro del panqueque. Vamos a poner, acá tengo la espinaca ya hervida, previamente hervida, escurrida, sáquenle bien el agua. Hierven con un poco de sal, ¿sí? Le vamos a poner ricota. Vamos a mezclar ricota. Ustedes para la cantidad necesaria de ingredientes se fijan en el website, ¿sí? Esto es aproximadamente 400 gramos de ricota y un atado de espinaca, o si compran por paquete, un paquete. Lo mezclan bien. Vamos a apurarnos acá. Mezclan todo. Le vamos a agregar un poquitito de sal. No le echen tanto porque lleva el otro queso, el cual le voy a echar ahora, que es el parmesano, ¿sí? Ustedes pueden utilizar otros quesos también si quieren. Mezclamos, mezclamos. Rehoguen una cebolla cortadita, que acá la tengo. Cebolla bien rehogada. Vamos acá. Ajo cortadito, bien chiquito. Vamos acá. Mezclamos un poco más. Vamos a necesitar 2 huevos. 2 huevos enteros. Dame un segundito acá. Vemos uno. Aquí. Vemos el otro. Listo. Ahora le vamos a tener que agregar un poquito más de sal, porque le agregamos los huevos. Ahí. Mezclamos todo. Bien, un poquito más de sal. Acá, nuez moscada y pimienta blanca, ¿sí? Son unas pizquitas, así que no es tanto. A ver, nuez moscada, la pimienta. Ahí. Y ahora esto lo vamos a dejar un costadito y les muestro cómo hacer los canelones, que son los panqueques, ¿sí? Los panqueques para los canelones. Ok, dejamos un costado. Vamos todo acá. Costadito, movemos todo en una licuadora. Vamos a poner 2 huevos también acá. 1, 2. Le vamos a agregar también la nuez moscada con la pimienta, ¿sí? Un poquito. Y una pizquita de sal, yo diría ahí. Le vamos a poner la manteca derretida o margarina, como una cucharada, yo diría ahí. Está, esto lo pongo a un costado. Vamos a poner una taza de leche. A ver. Taza de leche. Y una taza de harina. Una taza de harina. Ponemos todo. Ok. Tapamos esto y le tenemos que hacer una masa lisita, ¿sí? Todo acá. Ahora un poquitito más. Ok, después de batirlo por un minuto más o menos. Ya está la cremita. Vamos a la sartén. Ok, para hacer los panqueques en una sartén caliente le echamos el spray acá.
para que no se peguen. Acá está la mezcla. Se ayuda con un cucharoncito para que le sea más fácil. Un poquito más. Ahí. Esperan un minutito. Cuando ustedes vean que ya se empieza a despegar de los costaditos, ahí lo damos vuelta. Lo damos vuelta, que se haga del otro lado, un poquito ahí. Y ya cuando se empiece a dorar, lo sacamos. Ok, ya está. Ahora hacemos 3 más y vamos a armarlo. Ok, después de hacer los panqueques, venimos para acá para armarlos. Lo vamos a rellenar con la mezcla de la espinaca y la ricota. Volvemos a mezclar esto un poquitito. Y le ponemos un poco de la mezcla. Un poquitito más. Y lo vamos a enrollar. Ahí. A ver, agarramos otro. Está. Vamos un poquito más acá. Esto lo vamos a comer con la salsa tuco, ¿ok? Entonces ustedes se fijan en mis videos donde yo tengo la receta. Está. ¿Saben qué? Lo vamos a ir poniendo en un recipiente que va a ir al horno. En la base le ponemos la salsa de tomate. Ahí. Déjame que me limpie acá. La salsa de tomate le ponemos abajo del recipiente. Y después le vamos a cubrir también con salsa de tomate. Y le vamos a echar queso. Ahí, y vamos a hacer el último. Acá. Un poquito más. Nos estamos haciendo gordos. Panqueques gordos. Ahí está. Ahora yo tengo, déjame que muevo esto a un costadito. Yo tengo la salsa acá, porque ya la cociné. Me pongo esto a un costado. Listo. Ya va, echamos todo por arriba. Así, lo bañamos bien todo. Echamos el queso por arriba. Y cuando ven que el queso está derretido, ahí está. Ahora el horno. Y ahora muestro cómo que hay. Ahora que lo sacamos del horno, que el quesito ya se derritió, lo vamos a servir. Y ustedes le agregan más queso si quieren, ¿sí? Lo pruebo. ¿Me van a dejar probarlo? A ver. ¿Qué? Riquísimo. Bueno, lo prueban, ¿sí? Después me cuentan.